Bienvenidos a Videoclub Nocturno. En esta, su sección Historias de Terror para Dormir. Les saluda el narrador del videoclub. Y esta noche he preparado una colección muy especial. Leyendas marcadas por rituales antiguos, susurros de brujas y misterios que se ocultan cuando cae la noche. No olviden dejar su like y suscribirse al canal para seguir trayéndoles relatos macabros. Ahora, silencio, relájense y déjenme apagar las luces. La bruja del maizal de Veracruz. En el pequeño poblado veracruzano, donde las noches parecían siempre más largas de lo normal, el maizal de la familia de Lucía guardaba un silencio que jamás era completo. Durante el día, la brisa movía las hojas con suavidad, pero por las noches el viento se volvía irregular, casi nervioso, como si evitara rozar la tierra. Aquella noche, justo cuando el reloj marcaba las 11, el silencio fue quebrado por un murmullo que no pertenecía a ningún animal, ni al viento, ni a la casa que crujía por el calor. Era una voz baja, áspera, rasgada, que pronunciaba un nombre con una intención que no pertenecía al mundo de los vivos. Lucía. El susurro emergió del maizal, como si hubiera viajado por debajo de la tierra antes de salir a flote. Y aunque la joven no estaba consciente del todo cuando lo escuchó, tuvo la certeza inmediata de que aquel sonido no debía existir. Un escalofrío recorrió su espalda, haciéndola cerrar la ventana de golpe, sin razonar qué había oído realmente. Lo único seguro era que algo la había llamado desde los campos que rodeaban la casa. A la mañana siguiente, mientras el sol comenzaba a pintar de dorado las plantas, la familia salió a trabajar como de costumbre. Papá encabezaba la caminata, Ángel avanzaba con desgano, y Lucía los seguía observando cada rincón del maizal. Algo la inquietaba, y pronto la razón quedó a la vista de todos. Unas huellas de pies descalzos marcaban la entrada entre las plantas, frescas, profundas, demasiado humanas. Ángel se burló, murmurando que seguro algún borracho del pueblo había pasado por allí. Pero su padre no dijo nada. Miró las huellas con ojos rígidos como si esas marcas le recordaran algo que prefería olvidar. Intentó restarles importancia con una advertencia vaga. No le presten atención. La tierra a veces engaña. Sin embargo, Lucía notó cómo el hombre evitaba mirar el maizal por demasiado tiempo, como si temiera que algo lo mirara de vuelta. Esa tarde, mientras caminaba por el pueblo, Lucía decidió entrar en la tienda de Hilario, el anciano que todos describían como un sobreviviente de demasiados inviernos y demasiadas historias. Bastó mencionar las huellas y los susurros para que los ojos del anciano perdieran vida durante unos segundos. Con voz temblorosa, le confesó una leyenda que muchos preferían callar. Hace más de un siglo, dijo, una mujer llamada Cintli había sido acusada de brujería cuando una tormenta destruyó todas las cosechas. Algunos la respetaban por sus conocimientos, otros la temían. Y fue ese miedo el que terminó por enterrarla viva en aquellas mismas tierras donde ahora crecían los maizales de la familia. Antes de morir, según la historia, juró regresar, no como espíritu, sino como algo que necesitaba un cuerpo nuevo cada 7 años. Ella siempre elige a una joven, murmuró Hilario, estremecido. Y cuando elige, no se detiene. Esa noche, el viento se negó a soplar. Las sombras parecían estirarse más de lo normal, y el maizal permanecía inusualmente quieto.
Desde su cuarto, Lucía sintió que el silencio la aplastaba, hasta que los pasos llegaron, lentos, arrastrados, como si una criatura recién despertada de un sueño larguísimo intentara recordar cómo mover las piernas. Las plantas se abrieron y una figura salió a la vista, alta, encorvada, con un cabello tan largo que se fundía con la oscuridad. No era una forma completamente definida, pues parecía desvanecerse y recomponerse con cada movimiento. La figura levantó la cabeza como si oliera el aire, y entonces se giró hacia la ventana de Lucía. La joven retrocedió aterrada. La sombra permaneció quieta unos segundos, y luego un sonido retumbó en la pared. 3 golpes secos. 1, 2, 3. Después la figura se deslizó de regreso al maizal, tragada por la oscuridad entre las plantas. A la mañana siguiente, el ambiente dentro del maizal se sentía distinto, casi expectante. Cuando los 3 llegaron al mismo punto donde estaban las huellas, encontraron algo que ninguno de ellos recordaba haber colocado: un espantapájaros, viejo, inclinado, de apariencia casi humana, con un saco lleno de tierra como cabeza. No había señales de que fuera nuevo, pero tampoco había estado allí el día anterior. Parecía observar un claro profundo dentro del maizal. En ese claro, las plantas formaban una especie de círculo perfecto. En el centro había un pequeño muñeco hecho de hojas trenzadas y atado con un lazo de cabello humano. Papá palideció. Ángel retrocedió con una expresión mezcla de asco y desconcierto. Sin embargo, Lucía no pudo apartar la vista. Algo en aquel pequeño objeto parecía estar dirigido a ella y solo a ella. Al salir del maizal, la sensación de pasos siguiéndolos desde dentro no desapareció. Al contrario, se intensificó. Pero cuando se volteaban, solo el viento, o algo que quería parecer viento, movía las hojas perezosamente. El sueño llegó esa noche como un golpe inesperado. Lucía se encontró de pie en el maizal bajo un cielo teñido de rojo como sangre diluida. Al centro, una tumba abierta dejaba al descubierto un ataúd viejo carcomido. Dentro, un cuerpo femenino con piel seca como corteza, uñas largas y quebradas, y un cabello interminable que se enredaba con las raíces. La figura abrió los ojos, 2 cuencas negras, y pronunció el nombre de la joven con la misma voz que había salido del campo las noches anteriores. Lucía despertó de inmediato, empapada en sudor. Pero lo peor no había sido el sueño. La ventana estaba abierta pese a haberla cerrado. Sobre el alféizar habían sido colocadas 3 mazorcas quebradas en forma de espiral, y junto a ellas una trenza de cabello humano, fresca, húmeda, imposible de confundir como algo viejo o hallado al azar. Alarmada, Lucía buscó nuevamente a Hilario. El anciano no se sorprendió. Parecía que había estado esperando ese desenlace. «Ella te eligió», afirmó. «Cuando escuchas su voz, ya abriste el camino». Le explicó que Sintli no buscaba almas, sino cuerpos, vivos, jóvenes, que podía caminar, aunque torpemente, y hacerse presente en noches específicas, cada vez más fuerte. «No sé cómo detenerla», admitió con desesperanza. «Nunca nadie va escapado». Esa noche, el maizal vibró, no de viento, sino de movimiento, como si algo grande se arrastrara entre las raíces. Desde la ventana,
La sombra emergió de nuevo. Ahora caminaba más erguida, como si estuviera acostumbrándose a un cuerpo ajeno. Se acercó a la casa con pasos lentos y una vez más se detuvo bajo la ventana de Lucía. Movió el cabello, como si sus hilos negros buscaran algo por sí mismos, y habló. Ya casi, la voz cargaba una promesa que hacía que el aire se volviera más pesado. La figura levantó un brazo delgado, casi esquelético, y tocó la pared 3 veces. Toc, toc, toc. Luego giró, se perdió entre el maizal y desapareció con un movimiento que no pertenecía a ningún ser humano. Cuando amaneció, el padre de Lucía los llevó al maizal sin dar explicaciones. En el lugar donde antes había estado el espantapájaros, la tierra estaba removida, formando un círculo perfecto, como si algo hubiera escarbado desde abajo hacia arriba. En el centro, una tumba abierta mostraba el ataúd antiguo, con 4 marcas profundas hechas con uñas largas, feroces. Y bajo esas marcas, escrita con barro seco, aparecía una palabra que heló la sangre de toda la familia: Lucía. En ese instante, incluso el padre, un hombre que jamás mostraba miedo, pareció perder el color. Ángel retrocedió un paso, incapaz de procesar lo que veía. Lucía, sin embargo, entendió de inmediato el mensaje. Sintli había despertado y había empezado a reclamar lo que consideraba suyo. Y aunque la familia intentara aferrarse a la idea de que todo era una coincidencia, la tierra, el maizal, el viento detenido y la voz que ahora parecía susurrar incluso bajo el sol, dejaban claro que la noche siguiente sería peor, mucho peor, y que el verdadero terror apenas comenzaba. La luz del atardecer se desvaneció más rápido de lo normal, como si el sol estuviera siendo empujado hacia abajo por algo invisible. El silencio que dejó atrás era más pesado que el del día anterior. Un silencio que, aunque la familia no quisiera admitirlo, tenía un solo origen. El maizal respiraba, no en sentido figurado, no como un crujido natural. Respiraba como un ser vivo, con inhalaciones lentas que levantaban las hojas y exhalaciones densas que las hacían caer en cascada, generando un sonido parecido al murmullo de miles de voces diminutas. Julián intentó no mirar hacia allí mientras cerraba las ventanas, pero el narrador sí lo vio. Cada hilera del maíz estaba inclinada hacia la casa, formando un patrón concéntrico, casi ritual. Era una ofrenda o una advertencia. No había viento, no había animales, no había nada que justificara aquel movimiento. Solo la presencia de algo antiguo y hambriento. Clara preparó café para calmar los nervios, aunque sus manos temblaban tanto que derramó la mitad. Daniela no dejaba de mirar la puerta principal, como si esperara que alguien llamara. Diego sostenía su muñeco de trapo, pero el narrador sabía que no era consuelo suficiente. Él escuchaba los susurros desde la tarde. Los había oído con claridad, llamándolo por su nombre. Primero suave, luego insistente, luego amenazante. La tensión dentro de la casa se volvió tan densa que parecía un tercer ocupante. No importaba a dónde miraran, la familia sabía que el peligro ya no estaba afuera, estaba entrando.
El primer signo llegó cuando la lámpara del techo comenzó a oscilar. No era electricidad, no era fallo del cable. Oscilaba como si alguien invisible la empujara con un dedo largo y delgado. Luego la temperatura bajó en cuestión de segundos. El vapor del café se detuvo en el aire como suspendido por una mano helada. Y entonces se escuchó la risa. No una risa humana, ni siquiera una imitación. Era una mezcla entre el gemido de un animal herido y el gorgoteo de alguien que intenta hablar con la garganta llena de agua. Esa risa emergió desde debajo del piso, desde las entrañas de la tierra. Subió por las paredes, recorrió la madera y se filtró por los clavos, llegando a cada rincón con un eco que heló la sangre de todos. Julián corrió a la puerta, pero cuando giró la manija, ésta no se movió. Era como si estuviera soldada. Intentó abrir la ventana, pero la madera lo repelió. Diego lloró, y las luces parpadearon con cada sollozo, como si la casa reaccionara al miedo del niño. La segunda señal llegó de forma más directa. Daniela gritó. Todos corrieron hacia ella, pero al llegar a su cuarto, la encontraron paralizada, señalando la pared. No había nada visible para los demás, pero una sombra estaba pegada a la superficie, contorsionada, larga como tallos de maíz, moviéndose con agitación. La forma de una mujer muy delgada, con los brazos extendidos y los dedos demasiado largos, demasiado afilados. La sombra se alargó y tocó la mejilla de Daniela. La piel de la niña se puso blanca como vela. La sombra se replegó hacia el suelo y desapareció como si hubiera sido tragada por las tablas. «Esta casa ya no es nuestra», susurró Clara, finalmente rompiéndose. Pero no era cierto. La casa nunca les había pertenecido, ni la tierra, ni el maizal. Todo había sido de ella desde mucho antes de que existiera el apellido Ramos. La tercera señal ocurrió en la cocina. Mientras Clara intentaba empacar cualquier cosa útil para huir a pie, los armarios comenzaron a abrirse solos, uno por uno, golpeando contra la pared como si manos invisibles los empujaran con furia. Los platos cayeron al suelo, pero en vez de romperse, se quedaron quietos en medio del piso, ordenados en un patrón circular que rodeaba a Clara. Un círculo de protección invertido. Un aviso de que no tenía permiso para irse. Julián la jaló fuera del círculo y corrieron al centro de la casa. Tenían que irse, ya, aunque fuera a pie, aunque tuvieran que cruzar el maizal. Pero cuando salieron, se toparon con el obstáculo que terminó de destruir su esperanza. El maíz había crecido, no unos centímetros, no de forma natural. Había crecido 2 metros más en una sola noche. Las plantas eran gigantescas, con hojas duras como navajas, formando un muro vivo que rodeaba la casa por completo. No había entrada, no había escape. El maizal se había convertido en una cárcel, y en el borde de ese muro verde, justo frente a la puerta, una figura trenzada esperaba. Era más grande que cualquier otra que hubieran visto antes. Medía casi 2 metros. Su torso estaba formado por tallos gruesos, su cabeza por mazorcas secas y sus ojos. Sus ojos eran 2 agujeros profundos que parecían moverse solo con mirar fijamente.
Y entonces la figura respiró. No fue el viento, fue un jadeo suave. Como si acabara de despertar, la figura dio un paso hacia adelante. La voz de la bruja resonó desde todas partes al mismo tiempo. Entraron a mi hogar, ahora entrarán en mí. La figura se inclinó, extendiendo un brazo trenzado. Diego gritó y se escondió detrás de su madre. Julián tomó una pala del porche y la levantó con manos temblorosas. Una pala no era nada contra aquello. Una sacudida fuerte golpeó la casa desde atrás, luego otra desde el techo, luego otra en la puerta. Era como si miles de manos pequeñas golpearan al mismo tiempo, exigiendo entrar. Las figuras trenzadas comenzaban a acumularse frente a la casa, creciendo más y más alto. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. El suelo tembló, la tierra se abrió y una anciana emergió de la oscuridad como si fuera parte del barro mismo. Doña Brígida. Pero esta vez no llegó caminando. Esta vez llegó siendo arrastrada por algo antiguo, como si la tierra misma la hubiera expulsado para cumplir un deber pendiente. La anciana tenía los ojos blancos, respiraba con dificultad, pero su voz seguía intacta. «¡Atrás, Ixchel!», gritó con un tono que no pertenecía a una garganta humana. La bruja se estremeció. El maizal entero se agitó como un mar embravecido. Brígida levantó un puñado de tierra negra, mezclada con cenizas, y la arrojó hacia la figura trenzada. Al tocarla, el muñeco se deshizo, derritiéndose como cera. Las otras figuras retrocedieron, contrayéndose sobre sí mismas. Pero eso enfureció a la bruja. Un chillido desgarrador rompió el aire. Las hojas del maíz se levantaron de golpe, afiladas como cuchillas. El viento sopló con tanta fuerza que la casa tembló como si fuera a desmontarse. Julián agarró a su familia y la protegió detrás de Brígida. La anciana avanzó con pasos temblorosos. «La tierra no te pertenece», susurró. «Tú solo eras su guardiana». La respuesta llegó como un rugido. «Fui enterrada aquí, porque aquí desperté». El maizal entero se inclinó hacia la casa, como si miles de brazos quisieran atraparla. Pero Brígida tenía una última opción. Sacó un frasco pequeño de arcilla, cubierto de símbolos, un sello ancestral, un fragmento del viejo conjuro que una machi había utilizado siglos atrás para encerrar el espíritu de la bruja bajo tierra. Brígida rompió el frasco contra el suelo. Una luz dorada salió disparada en todas direcciones, formando un círculo perfecto alrededor del terreno. La bruja gritó, retorciéndose entre las hileras. Las plantas comenzaron a secarse desde la raíz, convirtiéndose en polvo. Las figuras trenzadas se deshacían como humo. El aire se volvió tibio. La oscuridad retrocedió, pero el precio era alto. Brígida cayó de rodillas. Su piel comenzó a agrietarse. El sello la estaba consumiendo. La luz era demasiado fuerte para un cuerpo humano. «¡No!», gritó Clara, intentando alcanzarla. Pero la anciana sonrió. Alguien tenía que terminar lo que empezó hace generaciones. La luz estalló como un latido final. El maizal se derrumbó.
La bruja se evaporó en un remolino oscuro que desapareció bajo la tierra, y la casa quedó en silencio absoluto. Cuando el polvo se asentó, Brígida ya no estaba. Solo quedaron cenizas negras que se mezclaron con la tierra. La familia, temblando, lloró en silencio. El peligro se había ido. La tierra estaba quieta. El aire era liviano. Pero las brujas de tierra no mueren. Solo vuelven a dormir. Al amanecer, la familia abandonó la casa con ayuda del pueblo. No regresaron jamás. Aún así, cada tanto, algún viajero afirma ver, en medio del campo abandonado, un pequeño muñeco trenzado moviéndose con el viento. Y cuando la luna está baja, dicen que se escucha una voz antigua susurrar desde la tierra. Aún están en mi hogar, y siempre sabré dónde encontrarlos. El regalo que no pedí. El cielo estaba tan gris que parecía cubierto con una manta de ceniza. Así amaneció Lima aquel sábado. Para Daniel, ese tipo de clima significaba dos cosas: buen día para dibujar y mal día para encontrarse con alguien. Le gustaba la ciudad cuando estaba apagada, cuando parecía que todos estaban cansados y las calles preferían guardar silencio. A veces pensaba que Lima se veía mejor sin luz, más misteriosa, más interesante, menos real. Daniel tenía 20 años, estudiaba ilustración digital y vivía con su madre en un departamento pequeño de Miraflores. Su vida era bastante simple: dibujar, escuchar música, caminar por la ciudad y evitar problemas. No era exactamente tímido, pero sí era de esos que prefiere observar antes que hablar. Uno de esos chicos que sienten que el mundo es más un escenario que un lugar para pertenecer. Ese día había decidido salir temprano al mercado número 1 de Surquillo. Su profesora de ilustración le había encargado un trabajo: representar un objeto cotidiano con una historia oculta. Él pensó en ir a ese mercado porque allí, entre puestos antiguos y vendedores que parecían haber estado ahí desde los años 80, seguro encontraría algo interesante. Sí, lo encontraría, pero no de la forma que esperaba. El mercado estaba atestado de gente desde temprano. El bullicio lo recibió como una ola caliente. Vendedores gritando ofertas, cuchillos golpeando tablas de picar, radios antiguas sonando con huainos, carcajadas, pasos, conversaciones cortadas, el olor a frutas maduras mezclado con pescado fresco. El aire estaba denso, casi pegajoso. Daniel caminaba lento, intentando analizar cada escena como si fuera una fotografía que podría dibujar después. La mujer del puesto de plátanos, con sus manos gruesas y uñas pintadas de rojo. El pescador que gritaba sin parar mientras limpiaba un pez que todavía parecía temblar. El anciano que vendía cassettes viejos y que tarareaba canciones que ya nadie recordaba. Todo estaba vivo, todo tenía historia, pero no encontraba el objeto ideal. Mientras avanzaba, sintió un tirón suave en la mochila. Volteó. Era una niña pequeña, sucia, con una trenza desordenada. Lo miraba sin expresión. «Se te va a caer», dijo ella. «¿Qué cosa?», preguntó Daniel, confundido. «El cuaderno está mal cerrado». Daniel revisó. Era verdad, uno de los bolsillos tenía el cierre abierto. Lo cerró rápidamente. «Gracias», dijo mientras la niña retrocedía hacia la multitud. Ella no respondió. Solo lo miró una vez más
antes de desaparecer entre los vendedores. Daniel sintió algo raro, como un pequeño escalofrío detrás del cuello. No sabía por qué. Quizás era la mirada de la niña, o quizás era el ambiente en esa parte del mercado que parecía haberse vuelto más pesado. Siguió caminando. Pasó por la zona de carnes, la zona de frutas, la zona de repuestos, la zona de hierbas medicinales, y pronto llegó a una parte que no recordaba haber visto antes. Una sección más antigua, más silenciosa. Los techos estaban más oscuros, como si no hubieran sido limpiados en décadas. El suelo estaba más frío. Incluso los vendedores parecían evitar esa zona. Daniel se detuvo. Era como entrar a otra dimensión del mercado. Una parte que siempre estuvo ahí, pero que él nunca había notado. Y entonces la vio. Al final de un pasillo estrecho, iluminado por una bombilla que parpadeaba como si estuviera a punto de morir. Había un puesto cubierto por una tela negra. No parecía un puesto normal. No tenía frutas, ni carne, ni utensilios. Solo objetos raros, piedras talladas, figurillas, botellas con líquidos oscuros, collares de semillas, telas antiguas y un montón de cosas que parecían recogidas de un bosque. Y detrás del puesto estaba ella, una mujer sentada muy quieta, con un chal oscuro cubriéndole la cabeza. Tenía la piel grisácea, casi como el papel. Sus manos eran lo más perturbador, largas, delgadas, casi esqueléticas y adornadas con anillos negros. Anillos que parecían hechos de huesos o de metal corroído. La mujer levantó la cabeza lentamente cuando Daniel pasó por ahí. Era un movimiento demasiado suave, demasiado silencioso. Sus ojos eran completamente oscuros, no negros, oscuros, sin brillo, como si no fueran ojos, sino dos agujeros en su rostro. Cuando habló, su voz parecía venir desde muy adentro, como si hubiera estado guardando ese susurro durante años solo para liberarlo ahora. Tú, dijo. Daniel sintió un golpe en el estómago. No sabía por qué, pero algo en esa palabra lo obligó a detenerse. ¿Sí? Respondió, incómodo y casi sin querer. La mujer inclinó la cabeza. Acércate. Daniel tragó saliva. No quería acercarse. No sabía por qué, pero su cuerpo le decía que no debía hacerlo. Aún así, dio un paso adelante, como si sus pies se movieran solos. No estoy buscando nada, dijo él, intentando sonar casual. La mujer sonrió, o al menos hizo un gesto que podría llamarse sonrisa. Una curva débil, forzada, demasiado extendida. Una sonrisa que no tenía nada de amable. No buscas, pero encuentras, murmuró ella. Sus manos huesudas revolvieron entre los objetos, seleccionando uno que estaba envuelto en un paño gris. Lo desdobló con cuidado, como si estuviera mostrando un tesoro o un arma. Y allí estaba, un amuleto. Era pequeño, hecho de un metal oscuro, irregular. Tenía forma de óvalo, pero más grueso en el centro, como un hueso pulido. En la superficie había un símbolo grabado, un círculo incompleto, rodeado por líneas que parecían moverse si uno las miraba mucho tiempo. En el centro,
algo parecido a un ojo, o un remolino, o un agujero. Daniel lo observó por reflejo y sintió un pequeño tirón en el pecho, como si ese amuleto quisiera acercarse a él. No. Gracias, dijo, dando un paso atrás. En serio, no necesito eso. La mujer extendió el brazo con un movimiento rápido, demasiado rápido. Sus dedos huesudos sujetaron la mano de Daniel con una fuerza inesperada. La piel de ella estaba helada. Lo vas a necesitar pronto. Daniel intentó soltar la mano, pero ella apretó más fuerte y colocó el amuleto en su palma. El metal estaba frío, más que frío, gélido, como si hubiera sido enterrado en hielo. La mujer soltó lentamente su mano. Guárdalo, susurró. Te encontrará igual. Daniel se quedó quieto, con el amuleto sobre la palma, sin saber qué hacer. Bueno, gracias, dijo, por cortesía nerviosa. La mujer lo observó mientras se alejaba. Sus ojos nunca parpadearon, nunca se movieron. Lo siguieron hasta que él salió del pasillo. Daniel avanzó rápido. No sabía por qué, pero quería salir de ese mercado lo antes posible. No se dio cuenta de que la niña de la trenza lo observaba a distancia, ni que la bombilla del pasillo dejó de parpadear y se apagó por completo apenas él se fue. Cuando llegó a su casa, Daniel sintió la necesidad de olvidarse del amuleto. Quiso dejarlo en cualquier parte, así que lo guardó en un cajón de su escritorio y lo cerró. Y cerró también con llave. Luego se tiró en la cama, puso música y trató de continuar con su vida. Intentó dibujar, no pudo. Cada vez que movía el lápiz, su mente volvía al pasillo oscuro, a la mujer, a sus ojos profundos y sin brillo. Intentó ver una serie, tampoco. Intentó dormir, ni hablar. No fue hasta que vio la hora, 2:43 de la madrugada, que sintió el cansancio ganarle por fin. Cerró los ojos y se durmió. Por una hora. A las 3:47 a.m. despertó bruscamente. Había un sonido que no tenía por qué estar ahí. Un sonido que le heló la sangre apenas lo escuchó con claridad. Pasos lentos, pasos arrastrados, pasos que venían desde la sala. Daniel se incorporó con la respiración acelerada. Debe ser mamá, pensó, pero recordó que su madre no estaba. Había salido a un retiro de trabajo y volvería recién el domingo. Entonces, ¿quién? Los pasos continuaron. Arrastre, pausa, arrastre, pausa. Un sonido seco, como uñas golpeando el piso. Daniel se levantó de la cama. Su cuerpo se movía con más miedo que razón. Cada paso hacia la puerta del cuarto era como caminar hacia un agujero oscuro. No encendió la luz. ¿Por qué? No sabía. Abrió la puerta despacio. Miró hacia la sala. Los pasos se detuvieron. Silencio. Un silencio que parecía tener peso propio. «¿Hola?», susurró. Nadie respondió, pero de pronto algo se movió. En la oscuridad, junto al marco de la puerta de la cocina, algo se deslizó. Una mano delgada, una mano huesuda, una mano con anillos oscuros. Una mano que cruzó la entrada, como si alguien se escondiera allí. Daniel sintió como si su corazón hubiera caído al estómago. Retrocedió 2 pasos, sin despegar la vista de la cocina. No, susurró con voz quebrada.
La mano no salió de nuevo. No hizo ningún movimiento más. Pero era suficiente. Daniel corrió a su habitación. Cerró la puerta. Encendió la luz. Se sentó contra la pared, con las rodillas contra el pecho, temblando. No volvió a dormir, ni quiso hacerlo. A las 10 de la mañana, cuando el sol ya había comenzado a calentar las ventanas, Daniel decidió comprobar algo que temía, algo que lo atormentó toda la noche. Abrió el cajón de su escritorio. Estaba vacío. El amuleto había desaparecido. Pero, ¿cómo? Miró el suelo, miró su cama, miró su mesa. Nada. Su respiración se aceleró. Su mente buscaba explicaciones lógicas, pero ninguna tenía sentido. Quizá lo boté sin darme cuenta. Quizá lo llevo en el bolsillo. Se revisó los bolsillos. Nada. Quizá estoy paranoico. Se obligó a respirar profundo. Voy al mercado, dijo en voz alta, como si quisiese convencerse de algo. Tenía que ver de nuevo a esa mujer. Tenía que entender qué estaba pasando. El mercado estaba igual de bullicioso que ayer, pero Daniel no escuchaba nada. Solo caminaba, casi corriendo hacia la parte antigua, hacia ese pasillo con la bombilla parpadeante. Cuando llegó, no podía creerlo. El puesto no estaba, no la mesa, no los objetos, no la tela negra, nada. Solo un puesto cerrado con candado, cubierto de polvo, con tela de araña en las esquinas, como si no hubiera sido usado en muchísimo tiempo. Disculpe, dijo Daniel al vendedor de frutas cercano. ¿Qué pasó con la señora que vendía acá ayer? La del pañuelo oscuro. Ella me atendió. El vendedor frunció el ceño. ¿Qué señora? La que estaba acá, insistió Daniel, señalando el puesto vacío. Tenía un puesto de amuletos y cosas raras. El hombre soltó una risa corta. Joven, ese puesto está cerrado hace años. Nadie vende ahí. Está abandonado. Daniel sintió un nudo en el estómago. No. Ayer mismo compré, o recibió, en realidad, un amuleto de ahí. El vendedor lo miró preocupado. Amiguito, ¿estás seguro que no te equivocaste de mercado? Aquí no hay nadie así. Te lo digo porque yo trabajo aquí hace 20 años. Daniel retrocedió. Su visión se nubló un poco. Tenía que salir de ahí. Tenía que respirar. Cuando llegó a la calle, sintió algo en el bolsillo. El corazón se le detuvo. Metió la mano con miedo y lo sacó. El amuleto. Otra vez. Daniel llamó a su mejor amiga, Camila. Camila era lo opuesto a él. Expresiva, alegre, con un humor tan rápido que podía hacer reír incluso a gente que odiaba reír. Era el tipo de persona que Daniel necesitaba en su vida para no perderse en sus propias sombras. Cuando llegó a su casa, él estaba temblando. «Dani, estás pálido», dijo ella, entrando y cerrando la puerta. «¿Qué pasó?» Él le contó todo. La mujer, el amuleto, la mano en la cocina, el puesto desaparecido, el amuleto apareciendo otra vez en su bolsillo. Camila lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, ella tomó el amuleto con cuidado. Su expresión cambió. Su sonrisa desapareció. «Dani», susurró, «esta cosa se siente mal». «¿Mal cómo?» «Como si vibrara, como si respirara». Daniel tragó saliva. Camila lo dejó sobre la mesa. «¿Qué piensas?», preguntó él. Ella dio un paso atrás. «Que tenemos que deshacernos de esto». «Intenté guardarlo y volvió», respondió Daniel. «Lo boté y volvió».
Entonces tenemos que asegurarnos de que no vuelva. ¿Cómo? Camila respiró hondo. Lo destruimos. Fueron a un descampado, cerca de la avenida República de Panamá. Uno de esos terrenos baldíos con matorrales secos, botellas rotas, bolsas de plástico atascadas en las cercas. El viento golpeaba sus casacas. El cielo estaba todavía gris, pero más oscuro que en la mañana. Camila tomó el amuleto. ¿Listo? Daniel asintió. Ella intentó romperlo pisándolo. No se rayó. Intentó golpearlo con una piedra. La piedra se rompió. Intentó lanzarlo contra el suelo. Rebotó sin hacer ruido. «¿Qué demonios?», murmuró Camila. Daniel sintió un escalofrío profundo. «Déjame», dijo. Tomó el amuleto y lo lanzó con todas sus fuerzas hacia el interior del descampado. El amuleto desapareció entre los matorrales. Ambos quedaron en silencio. «No va a volver», dijo Camila, como si quisiera convencerlo. Sí, mentía Daniel. Cuando regresaron al edificio y subieron al pasillo del departamento, Camila se detuvo primero. «Dani», susurró con voz temblorosa. Él levantó la vista. En la puerta del departamento, sobre el tapete de bienvenida, estaba el amuleto, seco, limpio, centrado, como si alguien lo hubiera dejado acomodado con cuidado. Daniel sintió que el mundo se hacía pequeño. Camila dio un paso atrás. No puede ser. Daniel miraba el amuleto, pero no era solo eso. El símbolo grabado estaba diferente, más profundo, más nítido, y parecía moverse. No moverse literalmente, pero sí vibrar, como si respirara. Entonces, desde el fondo del pasillo, una voz que no debería estar ahí, una voz que Daniel reconoció al instante. «Te dije que te iba a encontrar». Daniel se volteó lentamente y la vio, al fondo del pasillo, la mujer del mercado, inmóvil, sonriendo, como si nunca se hubiera ido, como si nunca hubiera dejado de seguirlo. «Te dije que te iba a encontrar». La voz viajó por el pasillo del edificio, como un susurro que arrastraba frío. Daniel giró lentamente la cabeza hacia el fondo del corredor, donde las luces del techo parpadeaban con intermitencia. La silueta de una mujer se dibujaba allí, quieta, quietísima, demasiado quieta para ser humana. Camila apretó el brazo de Daniel. «No, no puede ser ella», murmuró, pero lo era. La mujer del mercado estaba ahí, a pesar de la distancia. Daniel notó su sonrisa. Era la misma sonrisa del mercado, pequeña, forzada, demasiado larga para un rostro normal. El chal oscuro cubría su cabeza y su cuerpo parecía flotar, como si no tuviera peso. «Camila», susurró Daniel, «no mires atrás. Entra al departamento. Ya». «Pero adentro». La jaló y ambos se metieron a toda prisa. Daniel cerró la puerta de un portazo, echó el pestillo y apoyó la espalda temblorosa contra la madera. El pasillo quedó en silencio, silencio absoluto. Ni un paso, ni un roce, solo nada. Camila respiraba agitada. «Daniel, ¿qué diablos fue eso?» «No lo sé, pero no quiero que vuelva a pasar». Entonces, del otro lado, se escuchó un golpecito suave. Un toc. Camila soltó un grito. Daniel retrocedió. El golpecito se repitió 3 veces. Toc, toc, toc. No era un golpe violento. Era delicado, como si alguien tocara con las yemas de los dedos. Una invitación. Daniel tragó saliva y con voz que no reconoció como propia, dijo: «Lárgate». Silencio. Por un segundo creyó que funcionaría. Pero entonces escucharon un sonido peor. Una respiración.
Una respiración pegada a la puerta. Una respiración húmeda, irregular, profunda, como si algo olfateara la madera. Camila empezó a llorar en silencio. Daniel sintió que su corazón martillaba en el pecho. La respiración duró unos segundos más. Luego se detuvo. Un minuto después, un segundo de espanto puro. Un dedo, solo un dedo, pasó por debajo de la puerta. Un dedo gris, delgado, huesudo, con un anillo oxidado. Se movió como un insecto. Se deslizó, tocó el piso, tembló y luego se retiró, lento, arrastrándose hacia atrás. Daniel gritó sin darse cuenta. Camila también. Pero después de ese espanto absoluto, quietud. Ni respiraciones, ni sombras, ni golpes. Solo nada. Daniel no abrió la puerta. No podía. Ninguno de los dos durmió esa noche. La luz del departamento quedó encendida hasta que amaneció. Y el amuleto, aún en el piso del pasillo interno, parecía brillar con un pulso apagado, como un ojo que observa. El amanecer llegó demasiado rápido. Daniel no pudo evitar mirar por el ojo mágico antes de salir a trabajar. Quizá esperaba ver un rastro, un chal, un cabello, algo, pero el pasillo estaba vacío. Dijo Camila, no podemos seguir con esto solos. ¿Y qué hago? ¿Llamar a la policía y decirles que una bruja fantasma me sigue porque me regaló un dije maldito? Camila abrió la boca para responder, pero en vez de hablar, se quedó observando la puerta. No, susurró. Yo no, pero alguien sí puede ayudarnos. Daniel la miró confundido. ¿Quién? Ella dudó un par de segundos. Hay un tipo del que me habló mi prima. Tiene una tienda rara, como de cosas paranormales. Dice que sabe de brujería. De verdad. ¿Un brujo? No sé si brujo, pero dicen que ayuda a la gente. Daniel suspiró, agotado. ¿Dónde? En La Victoria, cerca de México con aviación. Se llama Don Elías. Daniel no estaba convencido, pero en ese punto cualquier opción era mejor que seguir viendo dedos muertos arrastrarse bajo su puerta. Vamos ahora. La tienda. Era imposible no verla. Un local pequeño, apretado entre una tienda de repuestos y un puesto de ropa usada. El letrero decía, Herbario y Casa Espiritual Elías, limpiezas, lecturas, artefactos antiguos. El vidrio de la vitrina estaba cubierto de polvo y detrás se veían tarros de hierbas, velas negras, figuras de madera y frascos con cosas que Daniel no quiso identificar. Cruzaron la puerta. Un aroma fuerte a incienso y tierra húmeda los envolvió. Adentro hacía más frío que fuera. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de objetos. Cruces, colgantes, plumas, minerales, dagas rituales. Era un caos. Y ahí, sentado detrás de un mostrador de madera, estaba él. Don Elías era un hombre de unos 60 años, piel morena, cabello blanco y ojos hundidos, pero intensos. Llevaba una camisa negra y una cadena de plata con símbolos que Daniel no reconoció. Los observó sin sonrisa. «Ustedes no han venido por curiosidad», dijo antes de que pudieran hablar. Daniel sintió un escalofrío. Empezó, necesito ayuda. Sí, lo sé. Camila dio un paso adelante. Le creemos, señor. Por favor, hemos visto cosas. No son imaginaciones. Don Elías se puso de pie. Caminó hacia ellos despacio, como si tratara de no espantar a un animal herido.
Demuéstrenlo, dijo. Daniel buscó en su bolsillo. El amuleto seguía ahí. No recordaba haberlo puesto, pero ahí estaba. Siempre volvía. Lo colocó sobre el mostrador. Don Elías no lo tocó. Se quedó observándolo como si hubiera encontrado una serpiente venenosa. «Dios mío», susurró. Daniel sintió que la piel se le erizaba. «¿Qué es?», preguntó. Don Elías levantó la mirada. Tenía los ojos llenos de preocupación auténtica. «Esto no es un amuleto, es una marca». «¿Marca?», repitió Camila, tragando saliva. «Una marca de reclamación». Daniel sintió un nudo en el estómago. ¿Reclamación de qué? Don Elías respiró hondo. De un pacto, uno muy antiguo y muy peligroso. Silencio. El brujo se sentó, por primera vez pareciendo cansado. Abrió un libro grueso, viejo, lleno de notas hechas a mano, y pasó páginas con dedos temblorosos. «No mucha gente conoce este símbolo», explicó, «pero yo sí lo he visto, hace muchos años». Pasó otra página, señaló una ilustración. Daniel y Camila se inclinaron para ver. Ahí estaba, el símbolo del amuleto, dibujado en tinta negra, idéntico. Daniel sintió un vuelco en el pecho. ¿Qué significa? Don Elías los miró a ambos. Este símbolo pertenece a algo que no debería existir ya. A una orden antigua de brujas que vivían aisladas. Mujeres capaces de trascender la muerte y seguir caminando entre los vivos. Ellas marcaban a las personas que necesitaban o a las que querían poseer. Camila apretó la mano de Daniel. «¿Poseer?», susurró. «Sí», dijo don Elías. «Cuando una de ellas entrega esta marca, no lo hace como regalo, lo hace como llamado». Daniel palideció. «Pero yo no he hecho nada, ni he aceptado nada». «No importa si aceptaste. Ella te eligió». Daniel retrocedió un paso. «¿Por qué a mí?». El brujo negó con la cabeza. «Eso aún no lo sé, pero te lo puedo asegurar. Ella no te va a dejar en paz». Camila respiraba agitada. ¿Podemos romper esto? ¿Quitarle la marca?» Elías cerró el libro con fuerza. «Romperlo no es imposible, pero es peligroso, muy peligroso». Daniel se acercó. «Haré lo que sea». El brujo evaluó su rostro. Buscaba miedo o dudas, pero no encontró esas cosas. Daniel estaba agotado, asustado, pero decidido. Elías asintió lentamente. «Hay una forma», dijo, «pero requerirá 3 cosas. Primero, el origen de la marca. Segundo, un objeto que ella haya tocado voluntariamente. Y tercero, un lugar donde ella tenga poder». Daniel sintió que la sangre se le helaba. «¿Eso significa que tengo que volver al mercado?» El brujo lo miró fijamente. «Si quieres romper el vínculo, sí», Camila negó con vehemencia. «No, ella apareció en el departamento. ¿Qué no hará en el mercado?» Elías suspiró. «Las entidades como ella solo se manifiestan en lugares donde han dejado energía. Y joven, el mercado parece ser su nido. Silencio, tenso, pesado». Daniel cerró los ojos. Volver al mercado. A ese puesto que ya no existía. A ese rincón donde ella lo encontró por primera vez. «Lo haré», dijo. Camila lo tomó del brazo. «Daniel, no puedes ir solo». «No voy a ir solo. Tú vienes conmigo». Ella abrió la boca para protestar, pero finalmente asintió. Llorando, pero asintió. Don Elías regresó al amuleto. Lo tomó, pero apenas sus dedos rozaron el metal,
Retiró la mano de inmediato. «Arde», murmuró sorprendido. «Está activado». Daniel lo miró, confundido. «¿Qué significa eso?» El brujo los miró con preocupación extrema. «Significa que ella ya está cerca, muy cerca». Camila miró hacia la puerta de la tienda, como si esperara que la mujer estuviera allí parada. ¿Cerca cuánto? El brujo tragó saliva, lo suficiente para estar escuchando esto ahora mismo. Daniel sintió un frío helado en la nuca. Camila se aferró a su brazo. Ambos se giraron instintivamente hacia la entrada de la tienda. Un sonido metálico retumbó en la calle. Algo chocó, algo cayó, algo arrastró. Elías corrió hacia las ventanas y bajó las cortinas rápidamente. «Apaguen sus celulares, no hablen, no abran la boca y no miren hacia afuera». Daniel obedeció sin preguntar. La tienda quedó casi en penumbra. Solo una vela en el mostrador seguía encendida, moviéndose con un viento que no existía. El brujo se acercó a ellos y murmuró: «No hagan ruido. Ella no puede entrar, pero puede sentirse invitada». Silencio absoluto. 3 minutos de tensión insoportable. Luego, golpes, primero suaves, luego más fuertes. Toc, toc. «Daniel», susurró Camila, temblando, pero él no pudo responder, porque entonces escuchó la voz que había escuchado la noche anterior. La voz que lo había seguido hasta su departamento. Una voz que sonaba como si hablara desde un pozo profundo. «Ya casi», susurró desde el otro lado de la puerta. «Ya casi es hora». Camila se tapó la boca para no gritar. Don Elías apretó los ojos, murmurando algo en un idioma que Daniel no conocía. Tal vez una oración o un conjuro. Los golpes se hicieron más fuertes, más violentos. La puerta vibraba, las paredes también. Daniel sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Y de pronto, todo se detuvo. Ni golpes, ni pasos, ni susurros, nada, como si nunca hubiera pasado. El brujo abrió los ojos lentamente. «Se fue», dijo. Camila soltó un sollozo. Daniel, con la voz rasgada, preguntó: «¿Siempre será así?» Elías lo miró con gravedad absoluta. «Hasta que rompas el vínculo. Y eso solo puede hacerse donde todo empezó. El mercado, el puesto, la mujer». Daniel tragó saliva. «Dime qué tengo que hacer». El brujo sacó un mapa viejo del distrito. Estaba marcado con símbolos que parecían runas. «Aquí está el mercado, y aquí», señaló una zona marcada en rojo, «la parte más antigua, donde se sientan las sombras». Camila frunció el ceño. «Las sombras. ¿Eso qué significa?» Don Elías guardó el mapa y los miró con intensidad. «Los mercados antiguos son zonas peligrosas espiritualmente. Mucha energía, mucha muerte, muchos objetos tocados por manos desconocidas. Ese rincón es especialmente malo». Daniel pensó en la sensación fría del puesto, en el olor metálico, en la soledad absoluta. «Tiene sentido». El brujo encendió otra vela. «Cuando lleguen allí, busquen restos del puesto. Aunque ya no esté visible, su energía permanece. Deben encontrar algo que pertenezca a ella, algo que haya tocado voluntariamente». Camila tragó saliva. «¿Cómo qué?» «Un paño, una joya, un frasco, cualquier objeto que no haya sido entregado a Daniel». Daniel sintió que el estómago se le hacía un nudo. ¿Y luego? Elías tomó el amuleto,
ahora envuelto en un paño blanco. Yo prepararé un ritual aquí, en la tienda. Pero ustedes deben traerme el objeto antes del anochecer. Si cae la noche mientras están allí, no volverán a salir. Camila se llevó las manos al rostro. ¿Por qué antes del anochecer? El brujo los miró con seriedad absoluta. Porque a esa hora, ella toma forma completa. Y si los encuentra en su territorio, se detuvo. Ella terminará lo que empezó. Daniel respiró hondo. Vamos, no podemos esperar. Camila lo miró con pánico real. Daniel, ¿y si no regresamos? Él la abrazó. Vamos a regresar, lo prometo. Elías les entregó un frasco pequeño con un líquido oscuro. Úsenlos solos si ella los ve. Rompan el frasco en el piso. El olor la mantendrá lejos algunos segundos. ¿Cuántos segundos?, preguntó Daniel. El brujo respondió con tristeza. Los suficientes para correr, pero no los suficientes para esconderse. Salieron de la tienda. El sol estaba bajando. El mercado los esperaba. Y entre los puestos vacíos, algo ya se estaba moviendo. Algo que sabía que volvían. Algo que los estaba esperando. La noche en que Daniel soñó con el lago seco, donde una figura sin rostro se arrastraba hacia él con los brazos extendidos, entendió que ya no podía aplazar lo inevitable. El amuleto seguía adherido a su pecho, como si fuera parte de su piel. Camila apenas dormía, sobresaltándose con cada ruido. Y don Elías, aunque intentaba mostrarse firme, tenía el rostro cansado de quien conoce el peso del tiempo y de aquello que lo habita. Fue él quien habló primero, mientras apagaba la última vela de su pequeño altar. Mañana iremos al mercado, dijo, al lugar donde todo empezó y donde todo debe terminar. Nadie discutió. Llegaron antes del amanecer. El mercado estaba casi desierto, pero no silencioso. Se escuchaban pasos y murmullos entre los puestos, como si algo caminara sin forma definida. Don Elías los condujo por un corredor que Daniel juraba no haber visto antes. Era angosto, húmedo y parecía más largo de lo que debería. Este pasillo solo aparece cuando ella quiere que lo encuentres, explicó Elías. Y si aparece, es porque ya sabe que venimos. Las luces fluorescentes parpadeaban sin ritmo, dejando fragmentos de oscuridad que parecían moverse. El aire olía a tierra mojada mezclada con ceniza. A mitad del pasillo, Camila comenzó a oír un zumbido grave, casi como voces bajo el agua. Daniel escuchaba lo mismo, aunque para él tenía una cadencia parecida a un canto torcido. Cuanto más avanzaban, más fuerte se hacía esa vibración en los huesos. Al final del corredor estaba el puesto. El mismo puesto en el que la anciana le había dado el amuleto la primera vez. Solo que ahora estaba más oscuro, más cargado, más vivo. Y ella estaba allí, sentada en su silla, como si hubiese estado esperando horas. Los frascos brillaban con una luz interior, y las telas colgantes se movían sin que hubiera viento. La mujer tenía la cabeza inclinada, acariciando un amuleto idéntico al de Daniel, solo que negro como carbón. Sin mirarlos, dijo: «Por fin regresan. Tardaron más de lo que pensé». Daniel sintió que el aire se le atascaba en el pecho. «Quiero que esto acabe. Quiero que lo retires. Quiero que nos dejes en paz», exigió. La mujer sonrió. Su boca era demasiado grande, ligeramente desencajada, como si colgara por los bordes. «Tú lo aceptaste, tú lo llevas, tú lo alimentaste», respondió.
Dio un paso hacia atrás. Elías se adelantó. «Suéltalo. El vínculo puede romperse», dijo con firmeza. La anciana levantó lentamente la cabeza y por primera vez mostró su rostro por completo. No tenía ojos, no tenía cejas, no tenía expresiones humanas. Era una máscara de piel amarillenta, tirante, arrugada en pliegues imposibles. Solo la boca permanecía, abierta y extrañamente inmóvil. Camila soltó un gemido ahogado. Daniel sintió las piernas debilitársele, pero la mujer habló como si nada fuese extraño. «Cuando entrego un amuleto», dijo, «entrego protección a cambio de algo pequeño. Un recuerdo, un susurro, una parte del alma que nadie extraña. Pero tú rechazaste mi regalo, y todo rechazo tiene un precio». El amuleto en su pecho comenzó a arder. Daniel gritó y trató de arrancárselo sin éxito. Elías tomó entonces la cuerda trenzada de cáñamo, la rodeó alrededor del torso de Daniel y lo obligó a quedarse quieto. Camila lo sujetó por detrás, mientras Elías empezaba un cántico grave, un sonido que parecía surgir del fondo de la tierra. Las luces del pasillo se apagaron de golpe. La oscuridad no era simple ausencia de luz, era densa, casi sólida. De ella emergieron pasos irregulares, arrastras, como si criaturas con extremidades de distintas longitudes se movieran alrededor. Elías siguió recitando sin detenerse. La anciana golpeó la mesa y el amuleto carbonizado cayó al suelo, agrietándose. «No romperás nada, viejo entrometido», escupió. «Él me pertenece. Yo vi su necesidad. Yo vi su miedo. Él me pertenece». Del techo cayeron sombras que no eran sombras, brazos largos de humo, extendiéndose hacia Daniel, no para atraparlo, sino para envolverlo. Y entonces desde el corazón del amuleto pegado a su piel, surgió un pequeño destello. Era débil, pero estaba vivo. Daniel, sin entender por qué, extendió su mano hacia la mesa. El contacto produjo un chasquido profundo, casi como si una vértebra hubiera sido quebrada. «Ahora», gritó Elías. «Camila, di su nombre». Camila dudó. «¿Su nombre?» «El de él», insistió Elías. «Dilo completo». Camila inhaló con fuerza. «Daniel Aguilar Morales». El amuleto brilló con violencia. Las sombras retrocedieron como golpeadas por una onda expansiva. El rostro sin ojos de la anciana se deformó. «No, no debieron decirlo. El nombre lo ancla, lo separa, lo divide». Elías tiró de la cuerda una última vez. Con un crujido seco, el amuleto se desprendió del pecho de Daniel y cayó al suelo, partiéndose en 1000 fragmentos que se apagaron como brasas mojadas. Todo se detuvo. Las sombras se disolvieron, como si hubieran sido succionadas por un vacío. La anciana retrocedió temblando, desmoronándose. «No entienden lo que han hecho», murmuró. «No me han derrotado, solo me han apartado». Su piel comenzó a desprenderse como papel quemado. Antes de desvanecerse por completo, su voz resonó desde todas partes. «Los amuletos siempre vuelven». Y entonces se fue. El mercado quedó en silencio absoluto. Daniel cayó al suelo, sin fuerzas. Camila lloraba, abrazándolo. Elías respiraba con dificultad. «¿Terminó?», preguntó Daniel. «Ya acabó». Elías observó los pedazos del amuleto roto. «Sí, ella ya no tiene poder sobre ti». Pero añadió, casi en un susurro, «Las entidades así no mueren, solo pierden un hilo, no la telaraña».
Volvieron al departamento mientras amanecía. El peso en el aire había desaparecido. La casa estaba tranquila. Por primera vez en días parecía un hogar. Durmieron profundamente. Cuando Daniel despertó por la tarde, sintió una calma nueva. Miró su pecho. No había marca, solo un frío leve, como el eco de una cicatriz. Bajó a la cocina. Todo estaba en orden. Abrió el refrigerador. Algo cayó. Era un pequeño objeto envuelto en hilo rojo. Daniel se paralizó. No era un amuleto, solo una nuez oscura, como las que Elías había utilizado en un ritual. Tenía un símbolo dibujado, muy parecido a los que la anciana tenía grabados en sus frascos. Lo recogió con un papel y lo dejó sobre la mesa. En ese momento llegó un mensaje de Elías. ¿Todo tranquilo? Descansen. Y si aparece algo raro en la casa, no lo toquen con las manos. A veces quedan residuos. No es peligroso si no se alimenta. Daniel cerró los ojos y respiró hondo. La casa estaba en calma. Camila dormía en el sillón, en paz. Los ruidos del exterior eran normales. Nada vibraba, nada se movía, nada lo observaba. Todo estaba bien. Pero esa calma tenía un borde áspero, como si hubiera sido remendada. La presencia de la anciana había desaparecido. Sí, el amuleto estaba destruido, el vínculo estaba roto. Sin embargo, mientras el sol entraba por la ventana y el pequeño objeto envuelto en hilo rojo permanecía inmóvil sobre la mesa, Daniel comprendió que, aunque habían ganado, no todo había sido borrado. A veces el mal retrocede, a veces se oculta, a veces se debilita, pero rara vez desaparece. Y en lo más profundo de su instinto, supo que aquella presencia, esa anciana sin rostro, no volvería por él, pero sí por alguien más, porque el mal había sido vencido, pero no destruido. Las hilanderas de la montaña. El pueblo de El Codo del Valle siempre había vivido bajo la sombra de una montaña que parecía demasiado grande para la quietud del lugar. En los días despejados, las laderas cubiertas de cafetales brillaban como un mosaico esmeralda, pero en las noches sin luna, aquel cerro adquiría un aspecto más antiguo, casi como si perteneciera a un tiempo distinto. Los ancianos del pueblo llevaban generaciones advirtiendo lo mismo. Cuando el cielo se queda completamente a oscuras, desde lo más alto de la montaña se escucha el girar de ruecas invisibles. Un sonido leve pero constante, como si alguien estuviera tejiendo sin descanso. A ese sonido lo llamaban el ronquido de las hilanderas. Nadie sabía quiénes habían sido en vida esas mujeres, ni de dónde venía su poder, pero todos coincidían en que eran tres y que no habían envejecido de la forma normal. Algunos viejos aseguraban que existían desde antes de que el pueblo se fundara. Otros decían que eran las últimas miembros de un linaje de brujas indígenas. Unos pocos insistían en que ni siquiera eran humanas, sino espíritus que tomaban forma de mujeres cuando convenía. Dieran o no miedo esas historias, para quienes habían nacido allí, eran parte de la identidad local, un rumor que debía respetarse, así uno no creyera en nada. Pero como siempre ocurre, las nuevas generaciones estaban cansadas de las advertencias, y un grupo de jóvenes decidió comprobar por sí mismos la verdad detrás de los relatos. No lo hicieron por rebeldía, o al menos no solo por eso. También había un aire de orgullo, de fastidio,
de sentir que estaban atrapados en un pueblo que se alimentaba más del miedo que de la razón. Entre ellos estaba Nicolás, quien se había mudado a Medellín para estudiar, pero volvía cada verano. Andrea, hija de caficultores, siempre curiosa y con una cámara en la mano. Samuel, el que nunca se tomaba nada en serio. Catalina, inteligente y de humor seco. Y Mono, el más grande del grupo, fuerte como un toro, callado como un tronco. Todo comenzó una tarde calurosa, después de una reunión familiar en la finca de los padres de Andrea. Su abuelo, como siempre, contó la historia de las hilanderas con la misma gravedad de quien habla de una tragedia real. Les dijo que los sonidos de las ruecas eran advertencias, no invitaciones, que ninguna persona prudente subía a la montaña en esa clase de noches, y que si algún curioso se atrevía a hacerlo, las hilanderas tejían su destino hasta cerrarlo como un nudo final. Los amigos se miraron entre sí. En el pueblo hacía tiempo que querían hacer un documental amateur sobre leyendas locales. Así que Andrea, emocionada, propuso subir a la montaña el próximo fin de semana para grabar el famoso sonido de las ruecas. Los demás dudaron al principio, pero la idea terminó volviéndose irresistible. Total, nadie había visto jamás una bruja en esa montaña. A lo mucho, los campesinos hablaban de sombras o ruidos, pero ninguno decía haber visto nada concreto. Si existieran, dijo Samuel, quitándole importancia, ya habrían subido a entrevistarlas para un canal de YouTube. Probablemente las viejas solo son ardillas bravas, añadió el Mono, provocando risas. Solo Nicolás guardó silencio unos segundos más de lo normal. Desde pequeño había escuchado aquella historia y recordaba la manera solemne en la que su abuela hablaba del tema, como si lo hubiera vivido en carne propia. Pero él era racional, estudiaba ingeniería, después de todo. No iba a dejarse intimidar por cuentos de camino empedrado. Así que asintió, no muy convencido, y dijo que lo mejor sería subir bien preparados y de día, y solo quedarse un rato en la montaña al anochecer para tratar de captar el sonido. La noche elegida coincidió con una sin luna, una de esas en las que el cielo parece una sábana negra y las estrellas apenas se asoman entre las nubes. El grupo emprendió la caminata con mochilas, linternas, cámaras, baterías extra y hasta comida. Todo estaba planeado. Andrea llevaba un micrófono direccional para captar ruidos lejanos. Catalina tenía una libreta para anotar observaciones. Samuel insistió en cargar un dron, y el Mono cargaba casi todo lo demás. El sendero hacia la parte alta era antiguo, casi olvidado. Muchas de las escaleras de piedra estaban cubiertas de musgo, y la humedad del bosque hacía que todo oliera a tierra mojada. A medida que subían, la luz del día fue perdiendo fuerza, filtrándose cada vez más tenue entre los árboles. Los troncos, gruesos y retorcidos, parecían torcerse hacia ellos, como vigilantes mudos. ¿Escuchan eso?, preguntó Andrea deteniéndose. Todos se quedaron quietos, atentos. No había nada, solo el rumor del viento. ¿El viento?, respondió Samuel. No, antes pensé haber escuchado algo parecido a, no sé, como un zumbido. Es tu micrófono que quiere protagonismo, bromeó él. Siguieron subiendo. Entre risas y pequeñas bromas, trataron de mantener la tensión lejos, pero el silencio creciente de la montaña
se hacía notar cada vez más. Los insectos habían desaparecido. Tampoco se oía el canto de ningún pájaro. Cada paso resonaba demasiado fuerte sobre la grava, a la altura de un recodo del camino. Las piedras se hicieron más amplias, como si hubieran sido colocadas a propósito. Las raíces parecían manos petrificadas que emergían del suelo. Y allí, en medio de aquella atmósfera quieta, Catalina hizo algo que nadie esperaba. Se detuvo, se agachó y tocó el suelo. «¿Qué haces?», preguntó Nicolás. «No estoy segura, pero este lugar, ¿no les parece demasiado trabajado? Es como si lo hubieran tallado para llevar a algún sitio específico». «Es una montaña, Cata», dijo Samuel. «Claro que hay piedras, no como estas», insistió ella. Nicolás se acercó. Tenía razón. Las piedras estaban alineadas de una forma demasiado simétrica, creando una especie de sendero central. Y al fondo, casi oculto entre arbustos bajos, había algo parecido a un antiguo poste de madera quebrado. «Podría ser parte de una construcción vieja», dijo Andrea, sacando fotos. «Quizás un taller o algo así». «¿Un taller en plena montaña?», preguntó el mono. «¿Para qué?». Nadie respondió de inmediato. Siguieron la línea de piedras hasta que entre la bruma que empezaba a caer apareció una estructura de madera. No era una casa moderna, sino una especie de taller, pequeño, con paredes envejecidas y un techo de tejas rotas. Parecía abandonado desde hacía décadas. Aún así, la madera no estaba podrida. De hecho, se veía lo suficientemente firme como para seguir en pie otro siglo más. «No lo puedo creer», susurró Andrea. «Esto sí que es material para el documental». Samuel levantó su cámara y empezó a grabar todo. «Bienvenidos, queridos espectadores», dijo, en tono sarcástico, «al famoso taller de las brujas hilanderas. Hoy comprobaremos si de verdad hacen ropa de alta costura para el diablo». «Idiota», murmuró Catalina, empujándolo suavemente. El grupo se acercó a la puerta. Estaba ligeramente entreabierta, como si alguien hubiera entrado hacía poco. Nicolás adelantó la mano y la empujó con cuidado. La madera crujió, un sonido que resonó demasiado alto en el silencio total. Dentro del taller, la luz que entraba por las ventanas rotas iluminaba partículas de polvo en suspensión, dándoles un aspecto casi dorado. Y allí, en el centro del cuarto, había 3 ruecas de madera, perfectamente alineadas, como si las hubieran dejado allí apenas unos minutos antes. Pero eso no era lo más inquietante. Lo realmente perturbador era lo que estaba en las paredes. Mantas, muchas mantas, colgadas, apiladas, dobladas, extendidas, de distintos colores, tejidos y tamaños. Algunas muy nuevas, suaves, con hilos brillantes. Otras tan viejas que parecían a punto de desintegrarse con solo mirarlas. Andrea se acercó a la más grande, una manta color ocre que cubría casi toda la pared frontal. La desenrolló un poco más y entonces dio un grito ahogado. «¡Vengan! ¡Vengan rápido!». Los demás se acercaron. Lo que vieron no tenía sentido al principio. Era como una especie de mural, un tejido que representaba la montaña misma, con sus senderos, árboles y la forma de la estructura en la que estaban. Pero en medio del tejido había 5 figuras humanas caminando en fila.
Eran ellos, con ropa idéntica a la que llevaban puesta ese día. El hilo marcaba las mochilas, las cámaras, hasta la forma del gorro que el mono tenía amarrado a la cintura. No había ninguna duda. Alguien había tejido esa manta representándolos a ellos, tal como estaban en ese preciso momento, avanzando hacia el taller. ¿Esto es una broma?, preguntó Samuel con voz temblorosa. ¿Quién lo hizo? ¿Quién sabía que vendríamos? Nadie, respondió Catalina. Nosotros ni siquiera estábamos seguros de venir hasta hace 3 días. Entonces, Andrea tragó saliva. Entonces esto no debería existir. Podría ser obra de algún loco del pueblo, dijo Nicolás, sin convicción. Pero había algo más. Al pie del tejido, casi donde terminaba la manta, las figuras de ellos estaban repetidas. Esta vez dentro del taller, observando la manta. Y un poco más abajo, la última sección mostraba algo que hizo que todos retrocedieran un paso. 5 figuras acostadas en el suelo, rodeadas de hilos negros que parecían serpientes enredándose en sus cuerpos. Andrea soltó la manta de golpe. No me gusta esto. No me gusta nada. Vámonos, dijo el mono inmediatamente. Esto no es normal. Pero antes de que pudieran decidir, un sonido empezó a escucharse desde la parte trasera del taller. Al principio parecía un roce suave, como dedos acariciando madera. Después se volvió un pequeño crujido repetitivo, y luego, claramente, el giro de una rueca. Girar, girar, girar. La madera sonó como si estuviera viva. No, no puede ser, susurró Nicolás. Las 3 ruecas que estaban en el centro del taller comenzaron a moverse por sí solas. El giro era lento pero constante, como si manos invisibles las estuvieran impulsando. Cada vuelta emitía un sonido antiguo, como si la madera estuviera recordando un trabajo que jamás había dejado de hacer. Andrea, paralizada, levantó la cámara casi por reflejo, pero sus manos temblaban tanto que la imagen apenas se mantenía estable. «Chicos», dijo Catalina con voz quebrada, «creo que esto no es un lugar abandonado». Las ruecas siguieron girando, cada una con un ritmo diferente, como si tejieran algo sincronizado, pero imposible de ver. De repente, los hilos que colgaban de ellas se tensaron, estirándose hacia arriba, hacia algún punto del aire donde no había nada. Entonces, los hilos comenzaron a moverse, subiendo y bajando como serpientes al compás del giro. «Vámonos ya», dijo Nicolás, intentando mover al grupo hacia la puerta. Pero justo en ese momento, un golpe seco se escuchó en la entrada. La puerta se cerró de golpe, sin que nadie la tocara. Los jóvenes se quedaron congelados. Samuel corrió hacia ella, la empujó con fuerza, pero no cedió. «Está trabada, no entiendo». La oscuridad dentro del taller empezó a espesar el aire. Las sombras se volvían más pesadas, como si se condensaran en los rincones. Y entonces, desde algún lugar muy cerca de ellos, una voz empezó a escucharse. Una voz vieja, susurrante, ronca, como si hubiera vivido demasiados inviernos sin pronunciar palabra. «Ya han llegado». El sonido no venía de una sola dirección. Parecía rodearlos. «Tantos hilos», dijo otra voz, igual de antigua. «Tantas hebras jóvenes. Y tan poco tiempo», completó una tercera. Las 3 voces reían, pero no reían como lo hace un ser humano. Era un sonido sin aire, sin cuerpo, un eco seco de algo que imitaba la risa. Las ruecas giraron más rápido. Los hilos comenzaron a moverse como brazos delgados, extendiéndose hacia ellos. Andrea gritó. Samuel tropezó hacia atrás.
golpeándose contra una mesa. El mono levantó un banco de madera para usarlo como arma. «Muévanse, muévanse hacia la ventana», gritó Nicolás. Catalina ya estaba intentando abrir una de las ventanas rotas, pero en cuanto tocó el marco, un hilo negro salió disparado desde la rueca más pequeña y se enrolló alrededor de su muñeca. Ella gritó, tratando de arrancárselo, pero el hilo se tensó y empezó a jalarla hacia el centro del taller. «Catalina», corrió Nicolás, agarrándola por los hombros. Otro hilo apareció y le atrapó el tobillo. Luego otro le rodeó la cintura. Andrea intentó cortar uno con una navaja pequeña, pero la hoja rebotó como si el hilo fuera metal. Las voces volvieron a escucharse. Tejamos un destino nuevo, uno que ya está escrito. La manta gigante en la pared comenzó a cambiar, hilo por hilo, como si manos invisibles estuvieran bordando en tiempo real. Las figuras de ellos 5 se movieron dentro del tejido, pasando de estar de pie a estar arrodilladas, luchando, cayendo, rodeadas de sombras. Y abajo, al final, un nuevo espacio vacío esperaba completar la última escena, la escena final. Andrea lloraba sin darse cuenta. Samuel, con la desesperación quebrándole la voz, golpeaba la puerta con el cuerpo. El mono seguía intentando despegar a Catalina, que ya estaba siendo arrastrada. «No, por favor», gritaba ella. «Ayúdenme». Los hilos eran rápidos, más de los que podían contar. Salían del aire, de las mantas, de la madera misma. Una red completa, espesa, se estaba formando alrededor del grupo. Nicolás, en un acto desesperado, tomó su linterna y la apuntó directamente a las ruecas. La luz las iluminó de lleno. Y lo que se vio no era madera sola. Entre las piezas, entre los engranajes, había algo oscuro, como dedos de piel correosa, casi transparentes, moviéndose a través de la estructura, girando, empujando, jalando. Las manos de las hilanderas estaban dentro de las ruecas. No había cuerpos visibles, solo manos. 3 pares de manos antiguas, delgadas, huesudas, trabajando sin descanso. «No puede ser», gritó Samuel, retrocediendo hasta caer al suelo. Los hilos que sujetaban a Catalina la levantaron unos centímetros. Ella gritó con todas sus fuerzas, mirando directo a Nicolás. «No me sueltes, por favor». Nicolás no la soltó, pero los hilos tiraban demasiado fuerte. El mono envolvió sus brazos alrededor de ambos y jaló con toda su fuerza. Y entonces, un estruendo sacudió la montaña. Un sonido que no era viento, ni trueno, ni animal. Como si alguien hubiera cortado de golpe miles de hilos invisibles. Las ruecas se detuvieron. Los hilos se aflojaron. La puerta se abrió de un golpe. El aire que entró era frío, demasiado frío. Más frío de lo que una noche sin luna podía justificar. Catalina cayó al suelo, jadeando. Sus brazos tenían marcas moradas por donde habían estado los hilos. «¡Afuera! ¡Ya!», gritó Andrea. Corrieron sin mirar atrás. El mono cargó a Catalina en brazos. Samuel sostenía a Andrea, que apenas podía correr del temblor. Nicolás fue el último en salir, asegurándose de que no quedara nadie atrás. Cuando dejaron el taller, el sonido de las ruecas volvió a escucharse a lo lejos. Girar y girar, pero no detrás de ellos, sino más arriba, más profundo en la montaña, como si lo que habían encontrado apenas fuera la entrada. Nadie habló durante la bajada. No podían. Solo respiraban y escuchaban, aterrados, cómo el ruido de las ruecas
los seguía desde distintos puntos del bosque. A veces muy lejos, a veces demasiado cerca. Cuando al fin vieron las luces del pueblo, Catalina dijo algo que ninguno quería escuchar. «La manta», susurró con voz quebrada. Cuando estaba cambiando, creo que no solo mostraba lo que iba a pasar, también mostraba lo que ya pasó. Nosotros allí, atrapados. Nosotros, muertos. Nadie respondió. Y sin embargo, mientras avanzaban, Nicolás no pudo evitar mirar hacia atrás, hacia la silueta oscura de la montaña. El sonido de las ruecas dejó de escucharse, pero un pensamiento lo acompañó como una sombra. Aún no hemos terminado de ser tejidos. Las horas posteriores fueron un torbellino. Andrea no soltó la cámara. Catalina no soltó el brazo del mono. Samuel apenas podía hablar y Nicolás llevaba la vista perdida, como si todavía tratara de comprender qué había visto en aquel taller que no debía existir. Nadie quiso irse a su casa esa noche, así que se quedaron en la finca de los padres de Andrea, apretujados en la sala, con todas las luces encendidas. Era absurdo, pero a todos les daba la sensación de que si apagaban una lámpara, los hilos aparecerían justo allí, arrastrándose bajo la puerta. Catalina fue la primera en romper el silencio. «Sé que suena loco», dijo mirando sus propias manos vendadas, «pero creo que no fue un ataque. No completo, al menos. Siento que no han terminado con nosotros». «¿Cómo puedes decir eso?», preguntó Samuel, todavía tembloroso. «¿Viste lo que hicieron? Nos iban a matar». «O algo peor», agregó ella. «¿Y si no querían matarnos? ¿Y si querían transformarnos en algo?». Nicolás negó con la cabeza. «No, las mantas que estaba tejiéndose éramos nosotros muertos. Era claro». «Pero no terminó», respondió Catalina. La escena final estaba incompleta. Andrea levantó la cámara. Llevaba horas revisando las grabaciones. Había algo que no mencionó a los demás, algo que la carcomía. Cuando el dron de Samuel estaba grabando, susurró. Salió volando solo. Y aunque estaba apagado, grabó algo. No sé cómo. «¿Qué cosa?», preguntó el mono. Andrea dudó, pero finalmente mostró la pantalla. Era un fragmento borroso, movido, casi indescifrable, pero entre la interferencia se veían 3 siluetas en lo alto de la montaña. No tenían forma definida, como si estuvieran compuestas de hilos mismos, ondulando en el viento. Y dudando solo un segundo, Andrea reveló el detalle que había callado. Una de ellas estaba mirando hacia abajo, hacia nosotros. El silencio volvió, espeso como la humedad nocturna. Samuel se levantó de golpe. «Listo. Me voy del pueblo, mañana mismo. Ustedes hagan lo que quieran». «¿Y crees que sirve de algo?», preguntó Catalina con una calma inquietante. «¿Crees que se quedan en la montaña? Nos vieron, saben nuestros nombres, saben nuestras caras. Y ahora saben que no respetamos su trabajo». «¿Su trabajo?», Nicolás la miró como si no la reconociera. «¿Qué estás diciendo?». Catalina respiró hondo. Algo había cambiado en ella desde que los hilos la tocaban. Sus palabras eran más firmes, casi frías. «Todo lo de la montaña no es una historia, es una advertencia. Las hilanderas no matan por gusto, tejen destinos, y cuando alguien interfiere, reescriben el hilo, aunque eso implique cortarlo». Y miró su muñeca, donde la marca seguía oscura. «Creo que empezaron a tejerme. No sé cómo explicarlo, pero lo siento.
Andrea retrocedió un paso sin querer. Nicolás se acercó y le puso una mano en el hombro. No te vamos a dejar sola. Ninguno de nosotros va a permitir que te pase nada. Eso ya no depende de nosotros, respondió ella. Y entonces, justo cuando el mono iba a decir algo, las luces de la casa parpadearon. Una vez, 2 veces, 3, el mismo ritmo que tenían las ruecas al girar, el mismo patrón. Andrea lanzó un sollozo. Samuel corrió hacia la ventana, abrió las cortinas y miró hacia la montaña. No había luna, no había estrellas, pero sí había un resplandor tenue en lo alto, como si cientos de hilos, delgados como cabellos, estuvieran descendiendo lentamente, flotando en la oscuridad. «Vienen», susurró. El mono cerró todas las puertas. Nicolás apagó la televisión. Andrea abrazó la cámara contra el pecho como si fuera un crucifijo. Catalina se quedó de pie en medio de la sala, escuchando, como si reconociera un idioma que apenas comenzaba a aprender. El sonido llegó segundos después. No en la montaña, no afuera, dentro de la casa. Girar, girar y girar, desde el cuarto de huéspedes. No puede ser, susurró Andrea. El mono avanzó primero, como siempre, decidido a enfrentar lo que fuera. Pero Catalina levantó una mano para detenerlo. No entres, dijo. Si entras, se completa. ¿Qué cosa se completa?, preguntó Samuel, casi llorando. La última escena del tejido. Andrea apretó los ojos, pero aún así vio la imagen de la manta en su mente. 5 cuerpos en el suelo, hilos como serpientes. Los hilos se estaban moviendo bajo la puerta del cuarto, delgados, brillando con un tono grisáceo. Salían con lentitud, como dedos tanteando el piso, buscando. Nicolás retrocedió, llevándose a Catalina con él. «Tenemos que salir, ahora». Corrieron hacia la puerta principal, pero en cuanto el mono intentó girar la cerradura, un hilo bajó desde el marco superior, se envolvió alrededor del metal y lo cerró de golpe. Andrea gritó. Los hilos comenzaban a multiplicarse. Salían de las grietas del piso, del techo, de las paredes, emergiendo como raíces vivas. Catalina se detuvo. «Déjenme a mí». «¿Qué dices?», preguntó Nicolás. «¿Estás loca?». «No, ellas me tocaron y dejaron algo en mí. No sé qué soy ahora, pero sé lo que quieren. No vienen a llevarnos, vienen a corregir lo que se rompió. Si voy yo, ustedes pueden irse». «¡No!», gritó Andrea. «No te vamos a dejar». Catalina sonrió, una sonrisa triste y valiente. «Ya me están tejiendo, Andrea, pero a ustedes todavía no. Si se quedan, completan la manta. Si me voy, quizás la historia cambie». Los hilos la rodearon lentamente, como si la reconocieran, como si la reclamaran. El mono intentó sujetarla, pero Catalina negó con la cabeza. «Déjame». Nicolás sintió un agujero abrírsele en el pecho. «Catalina, siempre tuve curiosidad por saber cómo terminaban estas historias», dijo ella, con un hilo de voz. «Supongo que esta vez me tocó ser parte del telar». Los hilos la envolvieron con delicadeza, como un abrazo inevitable, y justo antes de desaparecer entre ellos, dijo: «Corran». La casa entera vibró. Las ruecas, invisibles pero presentes, giraron en un ritmo frenético. Los 4 salieron por la puerta trasera, sin mirar atrás, sin aliento, sin pensar.
Corrieron hacia el camino que bajaba al pueblo, tropezando, llorando, gritando el nombre de Catalina, pero sin detenerse. Cuando por fin llegaron a la carretera, el primer gallo cantó en alguna parte, y la madrugada abrió un hilo tenue de luz rosada sobre la montaña. Y en ese momento, justo cuando el sol tocó la cima del cerro, el sonido de las ruecas se detuvo, como si alguien hubiera cortado el hilo final. Durante semanas, buscaron a Catalina. Nunca la encontraron. Tampoco encontraron el taller. El sendero mismo parecía haber desaparecido, tragado por la vegetación. Pero una mañana, Andrea encontró algo en la entrada de su casa. Una pequeña manta doblada con precisión perfecta. En ella había 4 figuras caminando cuesta abajo, y una quinta, más arriba, hilando desde la ladera más alta. No parecía triste, parecía eterna. Nicolás la guardó sin decir palabra, y aunque jamás volvieron a escuchar las ruecas, ninguno de ellos volvió a dudar de lo que los ancianos siempre habían dicho. Hay destinos que no deben tocarse, y manos que nunca dejan de tejer.